¿Con qué empiezo? Mira este cuadro es de la guía de española, que te la voy a pasar para tu informe. Acá tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Te he dicho que el tratamiento es para los de reducida, ¿verdad? Porque a los de conservada le doy diuréticos y ejercicio sobre todo, ¿ok? Entonces, mira, yo siempre voy a poder utilizar, como acá lo podrás ver, estos cuadros verdes, estos verdes están para todo el algoritmo. Ya este es el algoritmo de manejo. Están para todo el algoritmo. ¿Y qué nos dice? Diuréticos para aliviar los signos y síntomas de congestión. O sea, si el paciente presenta edemas, no te hagas problemas. Le das tu furosemida, y si se hace resistente o no remite, le das tu hidroclorotiazida. Primero empiezas con esto. Y si no funciona, le puedes agregar más o menos tiazidas, hidroclorotiazida. Ya sabes dónde funciona cada uno, ¿ok? Este funciona a nivel de la asa gruesa de Henle y la tiazida al túbulo contorneado distal. Ya lo vamos a conversar. En cualquier momento puedo utilizar diuréticos, ¿ya? Es sintomático, es de acuerdo a si hay congestión, o sea, si hay edemas, lo utilizo en cualquier momento en mi algoritmo. Ya, muy bien. Pero eso, Alexis, no me mejora la sobrevida, ¿cierto? Por eso yo tengo que utilizar, además de los diuréticos, que es para síntomas, algo que le mejore la sobrevida. ¿Con qué empiezo? Primero utilizo un YECA, ¿ya? Y luego, poco a poco, le voy agregando el beta bloqueador. Entonces, estos dos fármacos son los que siempre tienes que utilizar. Siempre, siempre, siempre. Siempre, ¿ya? Siempre la dosis vamos poco a poco aumentándolo, ¿ya? Poco a poco aumentando. YECAS y un beta bloqueador. En los YECAS, si no lo tolera, porque los estudios se han hecho con YECA, pero si no tolera el YECA, sobre todo, ¿por qué no se puede tolerar el nalapril, captopril? Porque estos producen tos. Una tos que generalmente es en la tarde, vespertina, un poco más frecuente en mujeres, ¿ya? Generalmente es un 10% lo puede presentar. Si no tolera YECA, le puedes utilizar, lo cambias el YECA por un ARA2, antagonista del receptor de angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, no te olvides, diuréticos, YECAS, por ejemplo, enalapril, captopril o lisinopril, más un beta bloqueador como carvedilol. Si empiezas a toser por el YECA, le cambias por un antagonista receptor de angiotensina 2, ya sea losartán, candesartán, iversartán. Ok. Si aún tienes síntomas, y mira este número, fracción de eyección menor a 35%. ¿Ya? Si tienes síntomas y la fracción de eyección baja a menos 35%, ha sido pregunta de examen, le agregamos un antagonista al receptor de mineralocorticoides. ¿Ya? ¿Quién puede ser acá? Le puedes agregar espironolactona o eplerenona. ¿Ya? Entonces, eso de ahí. ¿Cuál era el mejor en beta bloqueadores? Carvedilol. En YECAS, ¿quién podemos utilizar? Por ejemplo, enalapril o captopril. Captopril que se da cada 12 mejor. Y acá podríamos utilizar, por ejemplo, valsartán, iversartán, candesartán. Vamos a ponerle iversartán. ¿Ya? O losartán, cualquiera, ¿ya? Solo que losartán se da cada 12 horas. En cambio, iversartán se da cada 24 horas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Listo. Pero si el paciente, como hemos dicho, su fracción de eyección, con esto, sigue con síntomas a pesar de diuréticos, YECA, sigue sintomático y la fracción de eyección baja a menos 35, antagonista receptor, espironolactona o eplerenona. Si a pesar de esto sigue con síntomas y su fracción de eyección ventricular sigue baja, tienes tres opciones. ¿Ok? Tienes tres opciones. Vamos con la primera opción. ¿Ya? Si normalmente el YECA no le produce molestias o el ARA2 no le ha producido molestias, le cambias el YECA por INRA. ¿Qué es INRA? Ya, INRA es el fármaco que yo te había hablado. ¿Recuerdas el fármaco que aumentaba los péptidos natriuréticos? Ya, ese del INRA es sacubitril, valsartán. ¿Ya? Es el inhibidor de la neprilicina, ¿no?
sacubitril a quién bloqueaba, a la neprilicina. Entonces, no te olvides, si el paciente sigue sintomático a pesar de la espironolactona, le cambias, ¿ya? Cambias. O sea, le quitamos, le quitas el YECA o ARA2 y este es el que le das, el que le administras. Le administras un sacubitril valsartán, ¿ok? Listo. Otra opción, si a pesar sigue sintomático el paciente, con esto generalmente resuelve, ¿ya? Pero tienes otro caso, en el cual el paciente tiene QRS prolongados. ¿Recuerdas los QRS del EKG? El EKG nosotros teníamos así, QRS, y luego la onda T, ¿no? Este es el QRS. Lo normal del QRS es que sea menos de 0,12 segundos. ¿Ya? 0,12 segundos es lo mismo que decir 120 milisegundos. ¿Ya? Pero si su QRS está ancho, o sea, más de 120, es decir, más de 130 en este caso, si está ancho, esto se produce cuando hay bloqueos, por ejemplo. Cuando hay bloqueos de rama. ¿Ya? O sea, como el corazón crece tanto, se hipertrofia, termina bloqueando las ramas de His, eso. Entonces puede hacer estos bloqueos de rama y hacen QRS ancho. Ahí lo mejor para hacer, según la guía española, es hacer esta terapia, terapia de resincronización cardíaca. ¿Qué es la terapia de resincronización cardíaca? ¿Ya? Utilizamos un dispositivo, ¿ya? Cuando hay estos problemas, ¿ya? Cuando hay alteraciones en la conducción, por bloqueos de rama, y va a haber cuando hay bloqueos de rama, un lado se contrae antes que el otro, o sea, se bloquea la rama izquierda y el derecho se contrae antes, se bloquea la rama derecha y el izquierdo se contrae antes. Entonces lo resincronizamos con este dispositivo, ¿ya? Generalmente está conectado tanto en ventrículo izquierdo como en derecho, y lo dejamos ahí y lo va resincronizando, que ambos sean al mismo tiempo. Eso le damos al paciente, ¿ya? Cuando hay QRS ancho, ¿sí? Y si el paciente, tenemos otra vía, una tercera vía. No ha mejorado con el sacubitril valsartán y no tiene el QRS prolongado, podemos utilizar la tercera vía. ¿Ya? La tercera vía. Tiene que estar con ritmo sinusal el paciente, ¿ya? O sea, no puede estar con arritmias. Y con una frecuencia cardíaca normal, no en bradicardia. Le damos ivabradina. ¿Recuerdas el que te dije? Que bloqueaba las corrientes IFANI, ¿no? Este de acá yo te dije. Este de acá bloquea las corrientes IFANI, ¿no? Que IFANI de sodio, los canales de sodio. Y con eso baja la frecuencia cardíaca. Y con eso baja el gasto cardíaco y todo. Entonces, no, obviamente no puede estar en bradicardia, porque si le bajo la frecuencia cardíaca y está en bradicardia, el corazón va a bajar demasiado, va a ser una bradicardia externa. Por eso tiene que estar con frecuencia cardíaca normal, o más de 70, y ritmo sinusal. ¿Ya? Y si a pesar de esto, si no funciona el primero, utilizo el de acá. Si no funciona el de acá, el de acá. Si tiene QRS prolongado, utilizo el de acá. Voy intercalando, ¿ya? Y si a pesar de eso, pueden combinarse incluso, ¿ya? Pueden combinarse cuando esté indicado. Y si a pesar de eso los síntomas son resistentes, puedo utilizar digoxina, ¿ya? Digoxina o desfibrilación automática, ¿sí? Y al final un trasplante cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿recuerdas que yo te hablé de la digoxina? ¿Qué es la digoxina? Un inotrópico positivo. Si nada de esto funciona, utilizo digoxina, ¿ya? Digoxina. Sobre todo la digoxina es muy útil si el paciente tiene fibrilación auricular, que viene a ser la arritmia más frecuente de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Fibrilación auricular. O puedo incluso utilizar dispositivos implantables. Este de acá, desfibrilador automático implantable. ¿Ya? O sea, lo va desfibrilando el corazón. Sobre todo cuando no responde a nada y su fracción de eyección es bajo y su clase funcional es alta y no responde a nada, puede disminuir el riesgo de muerte súbita y aumentar la supervivencia. Pero es un dispositivo que se le coloca. ¿Ok? Y al final, si no responde a nada, y el tratamiento en realidad definitivo, porque la insuficiencia cardíaca no se cura, se controla, el tratamiento definitivo es el trasplante cardíaco. Solo que en nuestro medio es muy difícil, pero ese es el tratamiento definitivo. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Entonces, ese viene a ser el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y mira, eso es lo que nos dice la guía europea.
Y acá tenemos lo que nos dice la guía americana, porque en tus informes te están pidiendo según guías. Y es parecido, mira. La guía americana lo divide en etapa A, etapa B, C y D de insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es fácil de entender. Etapa A es un paciente que está en riesgo de insuficiencia cardíaca, o sea, un hipertenso, pero que aún no tiene síntomas, ni está malformaciones o hay un daño estructural en su corazón. Etapa B es cuando hay un daño estructural, pero el paciente está asintomático. O sea, tú le tomas un ecocardio y el corazón está dilatado, pero aún no tiene síntomas. ¿Ya? Etapa C es que además del daño estructural, ya tiene síntomas. ¿Ya? Y acá etapa D es cuando el paciente, los síntomas son incluso en reposo. O sea, los síntomas son, como dice acá, recurrentes, tiene que el paciente estar descansado todo el tiempo, hay muchas hospitalizaciones, ya esa es una etapa D, ya avanzada, ¿ok? Y te dice, pues, si estás en etapa A, o sea, solo tiene riesgo el paciente, acá tienes que prevenir nomás. ¿Y quiénes son los de etapa A? Hipertensión, enfermedad aterosclerósica, diabetes, síndrome metabólico, tienen riesgos nomás, ¿no? Que utilizan fármacos cardiotóxicos, como la doxorubicina, que es un fármaco quimioterápico cardiotóxico, con historia familiar. ¿Cuál va a ser acá el tratamiento? Estilo de vida saludable, tratar bien todas las comorbilidades que tenga, ¿sí? Pero acá no utilizo de frente estos fármacos, ¿ya? ¿Cuándo utilizo los IECA? Si el paciente es hipertenso, le doy IECA, si no, no, ¿ya? Le doy estatinas si el paciente tiene dislipidemia, para bajar el colesterol, si el paciente ha tenido un infarto, por ejemplo, post-infarto, ¿ya? Si el paciente, por ahí algunos le dan al síndrome metabólico, que no responde, etc. Pero no le doy siempre terapia. Acá sobre todo la terapia es estilo de vida más control de las comorbilidades. O sea, controlar la presión, todo lo que le puede hacer insuficiencia cardíaca. Porque acá todavía no hay un daño, ¿no? Acá solo es un paciente en riesgo, ¿ok? Listo. En cambio, el grado B, hay daño estructural, o sea, el corazón ya tiene hay remodelado, hay hipertrofia, solo que no hay síntomas, ¿ah? Baja fracción de eyección. Acá sí, de frente. IECAS y beta bloqueantes. De frente, porque ahí hay problema estructural. Acá, etapa C. Acá hay estructural y además síntomas, ¿ya? Si hay síntomas, ¿qué le agrego? Diuréticos para los síntomas, ¿sí? Las comorbilidades como siempre, entonces no te olvides, diuréticos. El IECA y el ARA2 igual se mantienen, ¿no? Solo que le agrego los diuréticos por los síntomas, podría agregarle la espironolactona, ¿sí? Si no responde, fracción de eyección menor a 35, el sacubitril valsartán, la ivalodina, pero sobre todo esto, ¿no? Diuréticos para los síntomas, IECAS, ARA2, beta bloqueadores y espironolactona, ¿ya? Y si no responde a síntomas, termina en digoxina. Y finalmente, si el paciente está en etapa D, o sea, con síntomas recurrentes, a cada rato se hospitaliza, acá sobre todo hay que, miren, por ejemplo, hay que controlar los síntomas, sobre todo acá es sintomático, porque este paciente ya es prácticamente terminal. Hay que mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y hay que establecer objetivos al final de la vida del paciente. O sea, aceptar que el paciente, si no se hace un trasplante, es lo único que lo va a salvar, va a morir en muy corto tiempo, ¿ok? Entonces es lo que te dice la guía AJA. Y acá, bueno, te lo dice de la misma forma, ¿no? Mira, te dice si el potasio es bajo y aún el riñón funciona, puedes utilizar, si no responde a IECA, siempre es así, empiezas con IECA o ARA2 más beta bloqueadores, ¿ya? Y diuréticos según necesites, ¿ok? Y si no mejora, puedes utilizar antagonistas de aldosterona, espironolactona, ¿ok? Puedes utilizar el sacubitril valsartán. Ah, ya, mira, esto es interesante, ¿eh? Se dice que en pacientes de raza negra podrías utilizar hidralacina más nitratos, que son vasodilatadores. Y también vas a poder utilizar los dispositivos que hemos hablado, ¿no? Desfibriladores, eso de ivabradina, si tiene frecuencia cardíaca más de 70. ¿Ok? Y a pesar de todo lo que hemos utilizado.
¿ya? Y al final necesitar trasplantes, cuidados paliativos en los pacientes, ¿ok? Entonces acá están los estudios para tus referencias que han demostrado que disminuye la mortalidad, por ejemplo, enalapril, ¿sí? Enalapril versus placebo, menor 40%. Digoxina solo disminuyó las hospitalizaciones, no la mortalidad. Espironolactona disminuyó la mortalidad. Metoprolol disminuyó la mortalidad. Sacubitril, valsartán. Entonces, chicos, a ver esta pregunta de aquí. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Cuál marcarían ahí? ¿Cuál marcarían ahí? ¿Cuál marcarían ahí? Reduce la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es la mejor clave a marcar ahí? A ver, ya tenemos dos respuestas. A ver, sigan, chicos. Para ver cuántos también están ahí conectados. ¿Qué más, chicos? Su clave. ¿Cuál reduce la mortalidad? Que es una típica pregunta que les van a hacer siempre, ¿no? Y esta se ha repetido y se ha repetido la pregunta. Listo. Entonces, los que reducen la mortalidad, hemos dicho que son los IECAS o ARA2. Ya, no lo voy a escribir acá porque acá va a aparecer una imagen. Ya, los que reducen la mortalidad entonces son los IECA o ARA2, los beta bloqueadores, los antagonistas de mineralocorticoides, espironolactona, y el sacubitril valsartán, ¿verdad? Entonces, mira, diurético no reduce la mortalidad, el diurético es sintomático. Enalapril sí, y enalapril, porque es un IECA, pues enalapril es sí. Carvedilol también, este es un beta bloqueador, el mejor. Enalapril, carvedilol, furosemida, digitálicos. Furosemida no diurético y digitálico, que es la digoxina, es un inotrópico, este no, ¿verdad? La digoxina no. Digitálico no. Entonces tenemos enalapril o enalapril carvedilol. ¿Cuál engloba más fármacos que disminuyen la mortalidad? Enalapril carvedilol. Entonces, esto es lo que no puedes olvidar, ¿sí? Los tres pilares, ¿cuáles son? Beta block, diuréticos y ECA. Esos son los tres pilares, pero no los que disminuyen la mortalidad, el tratamiento, como decir, inicial de todo paciente, ¿no? Con insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuáles disminuyen la mortalidad? Y acá lo vamos a poner, ¿no? En fracción de eyección reducida, no en conservada. Y ECA o ARA2. ¿Ya? Beta bloqueantes, espironolactona y pleronona. ¿Ya? Inhibidor de la neprilicina, sacubitril valsartán. Y dos terapias que son que ya son dispositivos de resincronización cardíaca y de fibrilación automático implantada. ¿Ya? Esto ya se utiliza en casos más extremos. Y hay algo de evidencia entre hidralacina y nitratos en raza negra, ¿no? Mencionamos. La digoxina, ibabradina, diuréticos, aunque mejoran la clínica, no disminuyen la mortalidad.